Muy buenas noches, alumnos del curso de protección. Ya ha finalizado el lapso para que den su prueba de entrada y también subir la información, subir su solucionario. Vamos a comentar algo de la clase anterior, ¿no? De la clase del 8 de septiembre. Ahí llegamos a varias determinaciones, a varios conceptos. Por ejemplo, uno muy importante es que todo sistema eléctrico falla. ¿Ok? Tenemos que tener claro que todo sistema eléctrico en el mundo falla. ¿Ok? Por más perfecto que sea proyectado, instalado y mantenido, va a fallar, con seguridad. Después, que cuando hacemos el cálculo de la corriente de cortocircuito, lo que calculamos es la corriente de cortocircuito inicial, ¿no? Cuando hacemos la representación en diagramas unifilares o multifilares de los diferentes componentes del sistema eléctrico y calculamos el cortocircuito en un determinado punto, esa corriente que obtenemos es la corriente de cortocircuito inicial. Porque hay otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, corriente permanente de cortocircuito, también hay corriente de impulso, ¿no es cierto? Y también una cosa que lo conversamos un buen laxo en la clase anterior fue la corriente de ruptura, ¿no es cierto? Que es la máxima corriente que el interruptor puede interrumpir, puede cortar, puede romper. La máxima corriente que ese equipo puede romper. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que es un repaso de lo que hablamos en la clase anterior. La señorita Lisa Cuña se encuentra. No se encuentra. También faltó la clase anterior. El señor Elías Aguirre. El señor Iván Ávila. Sí, ingeniero. Presente. Estábamos hablando hace un momento sobre la capacidad. ¿Usted vino a la clase anterior? Sí, ingeniero, Sobre la una hora estábamos en hablando, este sí curso. vino, ¿no es cierto? Entonces Sí. estábamos hablando de la capacidad de ruptura, ¿no? Y un seccionador, un seccionador cuya corriente nominal es 400 amperios, ¿cuál es su capacidad de ruptura? Bueno, en este caso sería 400 amperios, o sea, máximo puede soportar hasta 400 amperios. No, pero eso es como corriente nominal. Claro. Yo le hablo de la Ah, ya, capacidad de ya. ruptura. En este caso usted estaba mencionando que era una intensidad bien alta, ¿Perdón? aproximadamente 10. Usted estaba mencionando que era una capacidad bien alta, 10.000 amperios creo, 10.000, 20.000 amperios. No. ¿El señor Barrera Villanueva se encuentra? ¿El señor Alfredo Bellido? Primero, buenas noches. La misma pregunta. Un seccionador cuya corriente nominal es 400 amperios, ¿cuál es su capacidad de ruptura? Los seccionadores no tienen capacidad de apertura, ingeniero, son mecánicos. Correcto. Su capacidad de ruptura es cero. Cero, claro. No tienen capacidad para romper corriente. Muchísimas gracias. Claro, claro. Perfecto. Ok, continuamos. Entonces, en la clase anterior, uno de los conceptos que vimos fue capacidad. No sé si el señor Iván Ávila, ¿entendió o tiene alguna duda? Ingeniero, sí, me estaba confundiendo, disculpe. Ya. El señor Owen Benítez.
Ya, bueno, continuamos. También una cosa que vimos en la clase anterior, porque como todo sistema eléctrico falla, teníamos que proteger a los componentes del sistema eléctrico controlando los parámetros eléctricos, que no se superen determinados límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso del voltaje, que no supere determinado voltaje, o que no caiga a un voltaje mínimo establecido, ¿no? Que esté entre la franja de voltaje de operación, ni que ocurra un sobrevoltaje, ni que ocurra un subvoltaje, ¿no es cierto? Entonces usted le ponía un ajuste, si supera tal voltaje, interrumpe el servicio. Si disminuye tal voltaje, interrumpe el servicio. Igual con la frecuencia, ¿no? La frecuencia también tenía límites de operación satisfactoria. Había una franja límite, ¿no? Es más o menos un hertz en nuestro caso. Igual con la temperatura, igual con la rigidez dieléctrica del aceite, igual con el nivel de aislamiento, ¿no es cierto? Si ustedes dicen que el cable de baja tensión debe tener un nivel de aislamiento mínimo de 200 mega ohms, es un nivel de aislamiento. Si ustedes miden el aislamiento y está inferior, quiere decir que hay problemas, ¿no? Hay problemas. O va a haber problemas, ¿no es cierto? Porque de repente está operando y ustedes están midiendo el aislamiento. O sea, la historia de la medición del aislamiento es muy bonita. Había un ingeniero alemán que medía, que su función era, cuando se paraba la fábrica, medía los aislamientos de todos los cables, según un programa de medición de aislamiento. Y su hijo le pregunta, papá, tú haces siempre esto, tienes que hacerlo. Sí, cada vez que para la fábrica, yo tengo un número de alimentadores que tengo que verificar el aislamiento. Si baja el aislamiento, ese nivel de aislamiento, quiere decir que tengo que tomar alguna acción sobre ese cable alimentador o sobre ese equipo, ¿no? Ese hijo que le hizo la pregunta sacó un equipo, el primer equipo en el mundo, que medía el aislamiento con el sistema eléctrico en servicio. Ya no se requería sacar de servicio para medir el aislamiento, sino que lo medía en servicio, ¿no? Esos equipos de medición de aislamiento en servicio se usan mucho en la sala de operaciones, porque como ustedes saben, el paciente en la sala de operaciones pierde su aislamiento, que es la piel, y él está a tajo abierto. Entonces, cualquier fuga de corriente a través del cuerpo podría causarle daños o en extremo serle fatal. Entonces, hay equipos que están midiendo la corriente de fuga en forma permanente y toman acción en caso ese nivel de corriente, ese nivel de fuga supere determinados límites. Entonces, ese equipo está midiendo permanentemente el nivel de aislamiento, porque el nivel de aislamiento es también la corriente de fuga, el valor de la corriente de fuga. Entonces, también es fácil medir el aislamiento. Lo que sí es más dificultoso es cómo controlo la sobrecorriente. Claro, uno puede decir, bueno, cuando hay sobrecorriente que abra el interruptor. El problema es que la sobrecorriente existe, se origina en la fuente, recorre todo el sistema, recorre cables, interruptores, transformadores, líneas, ajustes, o sea, elementos de sujeción, líneas aéreas, líneas subterráneas, más transformadores, hasta llegar al punto donde ocurre el cortocircuito. Desde la fuente hasta el cortocircuito, hasta el punto de falla, hubo una gran corriente y todos los elementos de protección advirtieron esa sobrecorriente. Pero no todos deben operar. Solamente debe operar, a ver, vamos a preguntarle ahora, ¿el señor Alexis Carlos se encuentra?
Ray Casasola, José Castañeda, Ricardo Caicho, Carlos Celis, Clemente Serna, Álvaro Chávez. Profesor, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Clemente Serna. Ya, ok. Ha habido tanta llamada que ya me olvidé la pregunta. Bueno, estábamos hablando de que todos los elementos perciben la condición de sobrecorriente. O sea, ustedes en el recorrido de todo su sistema eléctrico, desde que sale del interruptor principal a un transformador elevador, a una línea, a cables y más transformadores, en cada uno de ellos ponen elementos de protección de sobrecorriente. Cuando ocurre un cortocircuito, la sobrecorriente hace un recorrido desde la fuente hasta el punto de falla. Entonces, si ajustamos todos los equipos y decirle cuando la corriente suba opera, todos operarían, ¿no es cierto? Porque en todos hay sobrecorriente. Y la pregunta que le hago, señor Clemente, alumno Clemente, es ¿cuál es el equipo de protección que debe operar? ¿Dónde está ubicado el que debería operar? Porque desde la fuente hasta el punto de falla van a percibir la sobrecorriente. ¿Cuál es el que debe operar? Le hago más Debería fácil. operar A ver. debería operar el que está más próximo a la falla. Correcto, correcto. Exactamente. Él es el único que debe operar, el que está más próximo a la falla. Porque el principio de protección es que actúe lo más rápido posible y saque fuera de servicio la menor zona posible del sistema. ¿Ok? Entonces tiene mucha razón. Solamente debe operar el elemento de protección que está más cercano a la falla. Correcto. Entonces ya está claro eso. Entonces lo más difícil de ajustar es la protección. Porque como pueden ver ahorita, todos los equipos de protección van a percibir en tiempo real la sobrecorriente. Pero todos deben dejar que opere solamente, como dijo su compañero Clemente Serna, el equipo de protección de sobrecorriente que está más cercano a la falla. Debe operar él solamente. Pero el equipo de protección también puede fallar. Y en caso falle él, ¿quién debía operar? Vamos a preguntarle al señor Álvaro Chávez. El señor Exxon Chico. Jonel Chupurgo. Cristian Coronado. Sí, ingeniero. ¿Quién Cristian debería Coronado. operar si en caso falle el Eh, más cercano? el siguiente más próximo, ingeniero. Correcto, correcto. La Eh, tienen clarísima. El siguiente más próximo. Correcto, correcto. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando ajustan la protección por sobrecorriente, tienen que seguir los principios que han dicho sus compañeros Clemente Serna y Cristian Coronado, que debe operar primero el más cercano a la falla. Pero como podría fallar, como es natural, puede fallar, ¿no? Si falla, no opera, porque de repente fue mal ajustado, ¿no? O porque de repente se dañó, o porque de repente estuvo mal conexionado, ¿no? O porque la batería se dañó de ese relé, de ese equipo de protección. O el interruptor falló, no tuvo mantenimiento y falló. Cualquiera de esos componentes puede haber fallado, entonces el equipo de la protección puede fallar. Entonces, cuando falla la protección, como dijo su compañero Cristian Coronado, el inmediato siguiente, el que le precede, opera.
es cierto? Con la mayor rapidez posible. O sea, debe dejar que opere el otro, se entera que no ha operado y en ese momento él abre e interrumpe la corriente. ¿Ok? Eso fue los comentarios que hicimos en la clase anterior. Entonces vamos ahora a ver la clase de ahora. La clase de hoy, 15 de septiembre. Ya estamos en el capítulo 2. En este capítulo vamos a hablar de los valores por unidad y también de las componentes simétricas. Aquí se ve los elementos componentes de un sistema eléctrico. Se ve un diagrama trifilar con el bloque de generación, el bloque de transformación, el bloque de línea y el bloque de carga, ¿no? Se ve un sistema simple, radial, pero que en ese sistema simple radial están todos los componentes del sistema eléctrico. Claro, un sistema eléctrico puede complicarse si tiene más equipos de generación, si tiene más elementos de transformación, más línea, más cables y una gran cantidad de cargas. O sea, ya se ha enmayado, el sistema eléctrico ya está con mayores componentes, ya no es tan simple, pero los componentes siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que el conexionado ha crecido enormemente. Y acá en la parte baja de la pantalla que ustedes están viendo, está el mismo sistema eléctrico, pero su equivalente por fase. Cuando el sistema es trifásico, balanceado, es decir, la generación es trifásica, los cables son trifásicos de la misma sección, de la misma longitud, los transformadores son trifásicos, ¿no? Y las cargas son trifásicas del mismo tipo. Entonces, se le puede representar por su equivalente por fase. Entonces, fase neutro, ¿no? El voltaje sería fase neutro. Las líneas, el transformador fase neutro y la carga fase neutro. Los mismos bloques. Es el mismo sistema eléctrico. Radial, trifásico, pero sería representado con su equivalente por fase. Miren, acá tienen vamos a ver un sistema eléctrico y acá, miren, tienen un generador trifásico de 30 MVA, 13,8 kV, voltaje nominal de generación. Es el nominal, ¿no? Puede generar en 13, puede generar en 14,5, pero nominalmente es 13,8. Es como usted dice, bueno, el voltaje nominal en las aulas del A2, 220 voltios, pero usted pone un voltímetro y puede estar en 225 o 215. Claro, ese es el voltaje real, pero el voltaje nominal es 220 voltios. Acá también, el generador tiene un voltaje nominal de 13,8 kV, pero puede generar en 13 o en 14 kV, ¿no? Hay un rango. Pero se le denomina por 13,8. Y también están dando la impedancia de acá, la impedancia de secuencia positiva del generador, porque el generador tiene secuencia positiva, negativa y cero. Pero acá estamos en general para no complicar la impedancia del generador 0,95. Y ocurre una falla en los bornes del generador, o sea, en los bornes de 13,8. ¿No? En los bornes del generador ocurre una falla. O sea, acá está el generador en su representación trifilar. A ver, vamos a preguntarle, ¿se encuentra el señor Robert Cumpa? El señor André Dávila.
Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Una pregunta. ¿Qué voltaje es E? ¿Cuál es el valor de ese voltaje? Acá dice el generador es de Eh, 13,8. ¿Qué voltaje es este? Este es el voltaje bueno, es el voltaje de fase. Bueno, Sería 13,8 entre raíz de 3. correcto, correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Usted es el señor Andrés Dávila, ¿no? Sí, correcto. Ya, ok. Muchas gracias. Ok. O sea, acá en la representación, 13,8 entre raíz de 3, el voltaje del generador, y ya, o sea, hago fácilmente el cálculo. La falla trifásica en los bornes del generador, hago su representación por fase. Y esta es la tensión por fase. 13,8 entre raíz de 3, entre 0,95 y me da la corriente. Y la corriente sale 8,38 kV. O sea, 8.380 amperios. Si ocurriera un cortocircuito en los bornes de ese generador, un ratito, la corriente sería 8.380 amperios. El señor Josué Díaz se encuentra. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es la corriente nominal de ese generador? No me dé el valor, pero sí la fórmula de cómo obtenerlo. ¿Cuál es la corriente nominal de ese transformador? Ingeniero, la corriente nominal del transformador. No, del generador, perdón, del generador. Del generador. Ah, ya. Corriente nominal del generador. ¿De cuál, ingeniero? Del 13,8 sobre raíz de 3. No, ese es la tensión por fase. Esa es la tensión por fase. El Ah, ya, generador es el que está en esta zona, es el generador. claro, sería la potencia sobre raíz de 3, el valor nominal por el coseno, ¿no? Coseno por a ver, esa es la kilovoltios. La corriente, ¿está preguntando por la corriente, ingeniero? Sí, corriente nominal. Corriente nominal sería la potencia nominal sobre raíz de 3 voltaje nominal coseno. No. A ver, vamos a preguntarle. El señor Luis Di Paz. Sí, Señor ingeniero, Luis Di buenas Paz. noches. ¿Cómo está? ¿Cuál es la corriente nominal? La fórmula, nada. La fórmula de corriente nominal y Sí, ¿cuál es la corriente nominal potencia, de ese generador? potencia aparente entre voltaje nominal por la raíz de 3. Correcto, correcto, correcto. Lo que usted estaba haciendo, señor Díaz, es si le hubiera dado la potencia activa. Yo le he dado la potencia aparente. Ah, ya, sí, Entonces, ingeniero. Ya me di cuenta, sí. correcto, correcto, correcto. Está bien. Entonces, si hacemos esa fórmula, o sea, 30 MVA entre raíz de 3 y entre 13,8, sale 1,25 kiloamperios. Fíjense, 1,25 kiloamperios es la corriente nominal, pero la corriente de cortocircuito es 8,38. O sea, casi 7 veces la corriente nominal. Si ocurriera un cortocircuito en los bornes del generador, de este generador, la corriente de cortocircuito trifásica, si ocurriera un cortocircuito trifásico, sería casi 7 veces la corriente nominal. ¿Ok? Entonces ya hemos simulado una falla acá. Ahora vamos a simular una falla en F2, o sea, en los bornes del transformador, pero en el lado de 138, porque acá es 13,8 a 138. O sea, en el lado en los bornes de 138 kV ocurre un cortocircuito. Un cortocircuito trifásico. Estamos hablando de falla trifásica. Esta representación del circuito, del circuito que está a la izquierda es así porque el sistema es trifásico. Trifásico, todas las propiedades son iguales. ¿Ok? Por eso es que podemos representarlo en su equivalente por fase. Entonces acá tenemos el otro circuito.
es su equivalente por fase, pero la falla en los bornes del transformador. En este caso la tensión ya es 138 entre raíz de 3, porque es el equivalente por fase, ¿no es cierto? La tensión del generador es 13,8 entre raíz de 3, tensión de fase, y acá en el punto de falla es 138 entre raíz de 3. Acá el transformador tiene una impedancia, fíjense. Como dato, me dicen que la impedancia del transformador en el lado de 138 kV es 54,4. O sea, me están dando la impedancia del transformador reflejada en el lado de 54,4. O sea, ustedes saben que yo puedo tener la impedancia del transformador reflejada a un lado del bobinado o reflejado al otro lado del bobinado. Para saber cuánto vale la impedancia del transformador a un lado del bobinado, simplemente lo energizo por ese lado, cortocircuitúo el otro y divido el voltaje entre la corriente y me da la impedancia del transformador para ese lado. Si quiero saber cuánto vale, por ejemplo, en este caso, quiero saber cuánto vale la impedancia ¿cuánto va a ir impedancia de este transformador reflejada al lado 138? Yo, este transformador en el laboratorio, lo energizo por el lado 138 kV y cortocircuitúo el lado de 13,8. Divido ese voltaje entre la corriente y me da la impedancia del transformador reflejada al lado de 138 kV. Y ese es el dato que me han dado, 54,4 ohms. Entonces me están pidiendo la corriente de cortocircuito acá. Entonces para ello, lo que puedo hacer es trasladar esta impedancia que está a este lado del transformador, reflejarla a este lado. ¿Ok? Y entonces acá sería 13,8 entre raíz de 3 sale acá 108. Ya es ideal el transformador porque la impedancia está trasladado acá. Entonces acá sería 138 entre raíz de 3 entre la impedancia que he reflejado de acá a acá más esta impedancia. Y me da la corriente en el lado de acá. Vamos a ver cómo sigue. Lo primero que hago es reflejar la impedancia del generador, pero al lado de 138 kV. Y acá lo empleo, ¿no? Es la impedancia del generador dividido en el cociente de las impedancias. Y me sale que la impedancia reflejada en el lado de 138 kV es 95 ohms. Entonces, acá ya tengo la tensión ideal del equivalente por fase, 138 entre raíz de 3, la impedancia del generador reflejada en el secundario, más la impedancia propia del transformador reflejada en el secundario, en este caso, el lado 138 kV. Hago el cociente del voltaje de fase entre la suma de las impedancias y me sale una corriente de 533 amperios. Es decir, si ocurriera un cortocircuito trifásico en los bornes de 138 kV del transformador, la corriente de cortocircuito trifásico sería 533 amperios. A ver, el señor Julio Fernández, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuál es la corriente nominal del transformador? Dígame la ecuación. Sí, es potencia aparente sobre raíz de 3 por el voltaje, pero sería corriente nominal de alta tensión, corriente nominal de baja tensión.
Ya, la corriente nominal en el lado de 138 kV, ¿cuál sería? A ver, el número, dícteme los números. 35 por 10 a la sexta, entre 138 por 10 al cubo por raíz de 3. Correcto. Y ese cociente sale más o menos, acá lo saqué, sale más o menos 146 amperios. Entonces, como acá nos ha resultado una corriente de 533, o sea, si ocurriera un cortocircuito trifásico en los bornes del transformador de 138 kV, la corriente sería 4 veces, casi 4 veces la corriente nominal. Esta corriente circuito es casi 4 veces la corriente nominal, porque la corriente nominal sale 146 amperios, con la ecuación que su compañero ha dicho. ¿Ok? ¿Usted, señor Julio Fernández? Perdón. ¿El Sí, alumno? ingeniero. Ya, César ok. Fernández. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a hacer un pequeño corte de la clase y la retomamos a las 8 de la noche. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño corte de la clase. A las 8 de la noche retomamos. Marquen su asistencia a las 8 de la noche también, por favor. Ok, ingeniero.
Buenas noches. Nuevamente continuamos con la clase de 8 a 10 del curso de protección. Y fíjese cómo se complicó el cálculo, ¿no? Que es un cálculo simple. Al querer calcular la corriente de cortocircuito en los bornes de alta, hubo que la impedancia del generador llevarla al otro lado del transformador para sumarse con la impedancia propia del transformador. Y eso es un circuito muy pequeño, donde solamente hay un generador y un transformador. Imagínense si hubieran varios generadores, varios transformadores, muchas interconexiones, sería muy complejo trasladar las impedancias hasta el punto de falla para así calcular la corriente de cortocircuito en el punto de falla. Entonces, aquí viene un concepto que es el concepto de por unidad. Y el objetivo de este concepto del valor por unidad es omitir la presencia del transformador. Si tomamos los valores, los parámetros de un sistema eléctrico son potencia, voltaje, corriente, impedancia. Los parámetros de un circuito eléctrico: potencia, voltaje, corriente e impedancia. Entonces, si tomamos como valor referencial el voltaje de una zona, digamos 13,8 kV, en la siguiente zona, al otro lado del transformador, si es de 13,8 138, sería el voltaje base 138 kV. ¿Ok? Entonces, el concepto del valor por unidad es hacer el cociente del valor real entre el valor base. Y tenemos el valor por unidad. Repito, si asumimos que este valor base es 13,8, ya hemos definido que este valor base va a ser 138 kV. ¿Ok? El voltaje base va variando según la zona donde está trabajando. La potencia base es la misma en todo el sistema. Si optamos por la potencia 30 MVA, en todo el sistema, acá si existan nuevos transformadores, será siempre 30 MVA. Y luego el parámetro de impedancia y el parámetro de corriente se deducen de la fórmula de concatenación que existe en el sistema eléctrico. Potencia es igual a raíz de 3 B por I, en el caso de trifásico, y en el caso de monofásico, potencia es igual a B por I. O sea, definido dos elementos del parámetro, usualmente potencia y voltaje, automáticamente quedan definidas los demás parámetros. Ya queda definido la corriente, porque es potencia entre raíz de 3B, o la impedancia, que es B entre I, si es monofásico, y si es trifásico, B entre raíz de 3 entre I. Ya está definida la impedancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Si yo digo que acá la potencia es de base 13,8, selecciono esa base, al dividir 13,8 tensión real entre la tensión base, saldría 1. Como acá es 138 kV, tanto la base como lo real también es 1. Entonces, si acá el voltaje es 1 por unidad, acá el voltaje es 1 por unidad, el transformador es 1 a 1. ¿Ok? Este transformador es 1 a 1. Y puedo omitirlo. O sea que si trabajaría en valores por unidad, pondría el valor por unidad de esta impedancia por unidad
Y el valor está en pura unidad y ya no tendría que ser ningún traslado de impedancia. ¿Ok? Se volvería sumamente sencillo. Sería el voltaje en pura unidad, que es 1, entre la impedancia en pura unidad del generador más la impedancia en pura unidad del transformador, me da la corriente en pura unidad. Se simplifica totalmente el cálculo al omitirse la presencia del transformador. Bueno, acá dan algunos comentarios más afinados de lo que yo he expresado. Dice, la representación de un sistema en pura unidad, en PU, simplifica el modelo del sistema y el cálculo de problemas de ingeniería eléctrica. Simplifica el modelo del sistema y el cálculo, ¿no?, de problemas de ingeniería eléctrica. El valor en PU es el valor real entre el valor base. ¿Ok? Acá, por ejemplo, si tenemos una tensión de 231 kV y la tensión base de 220 kV, el valor en P1 en PU de esa tensión es 1,05, el cociente de 231 entre 220, que es el valor base. Valores base de las magnitudes en un sistema eléctrico. Cada punto del sistema eléctrico queda caracterizado por 4 magnitudes: tensión, potencia, corriente e impedancia. Observar que conociendo 2 magnitudes, las otras 2 magnitudes quedan determinadas por las ecuaciones que las concatenan. Y acá, valores base, potencia base y voltaje base. Automáticamente ya definimos I base, porque eso es potencia entre voltaje. Estamos hablando de sistema monofásico. Y la impedancia base sería voltaje entre corriente. Pero la corriente de la forma anterior es potencia entre voltaje. Entonces, finalmente, la impedancia base también puede ser tensión al cuadrado base dividido entre potencia base. Eso es en el sistema monofásico. En el sistema trifásico, también tomamos como base de referencia la potencia y el voltaje, el sistema trifásico. Entonces, la impedancia base sería el voltaje entre raíz de 3 dividido entre la corriente. ¿Ok? Pero la corriente es igual a la potencia base entre raíz de 3 voltaje base. Finalmente, la impedancia base es igual a tensión al cuadrado base trifásica entre potencia base. Idéntico con el monofásico. Idéntico con el monofásico. Impedancia base es tensión al cuadrado entre potencia. Impedancia base es tensión al cuadrado entre potencia. Pero ojo, este voltaje es fase neutro y la potencia es monofásica. Y acá el voltaje es entre líneas y la potencia trifásica. Cambio de base de una impedancia. O sea, cuando ustedes quieren cambiar la base, tendrá un nuevo valor en por unidad. Acá dice, Z real en PU valores base 1. O sea, valores base 1. La impedancia en por unidad 1 es igual a la impedancia real dividido entre la tensión al cuadrado base 1 y esto a su vez entre la potencia base 1. O sea, cuando se ha tomado como base valores denominados 1, o también puede ser valores base antiguos o anteriores, la impedancia en por unidad sería la impedancia real dividido entre la impedancia base. Pero la impedancia base está formada por los valores base anteriores. La impedancia real sale valores de impedancia en PU referido a estas bases. Y así se obtiene también cuando tengamos en los nuevos valores base de potencia y tensión.
resulta que la impedancia real es igual a la nueva impedancia base multiplicada por la nueva impedancia por unidad multiplicada por la impedancia base de 2. Acá son valores reales y se igualan, ¿no? Se igualan. Esto seguramente ustedes ya lo han visto en su curso de potencia. La impedancia en por unidad nueva es igual a la impedancia en por unidad antigua, multiplicado por el cociente de las tensiones al cuadrado de la tensión base antigua con respecto a la tensión base nueva, multiplicado por la potencia de base nueva entre la potencia de base antigua. Y así han trasladado esta impedancia en por unidad de sus valores de base a los nuevos valores de base y obtienen la nueva impedancia en por unidad. Cuando ustedes tienen un transformador, el fabricante del transformador les dice en su placa de características si el transformador es monofásico o trifásico. También les da la potencia aparente del transformador. Y también les da el voltaje nominal a un lado del transformador y el voltaje nominal al otro lado del transformador. La corriente nominal a un lado del transformador y la corriente nominal al otro lado del transformador. ¿Ok? Pero también podría darle la impedancia a un lado del transformador. O sea, si veo el transformador de ese lado, ¿qué impedancia tiene? ¿Y cuál es la impedancia que presenta el transformador si lo vemos del otro lado? Y acá está, miren. La impedancia en por unidad del transformador visto desde el lado de la alta tensión. Es la impedancia de la alta tensión entre el voltaje nominal o base al cuadrado del lado de alta entre la potencia. En un transformador, la potencia es igual para ambos lados, ¿no es cierto? El voltaje y la corriente varía. Hay un voltaje y un corriente para un lado y hay otro voltaje y corriente para otro. Pero la potencia es la misma, que es la potencia de transformación, ¿cierto? Entonces acá lo que queremos saber es cuánto es la impedancia en por unidad en el lado de alta tensión. Entonces dividimos la impedancia real del lado de alta tensión dividido entre la voltaje base del lado de alta tensión o nominal y esa a su vez entre la potencia base, que es la misma para cualquier lado. Y así obtenemos la impedancia en por unidad en el lado de alta. Y también podemos obtener la impedancia en por unidad del mismo transformador reflejado en el lado de baja. Impedancia real del lado de baja, tensión al cuadrado del lado de baja, dividido entre la potencia base o potencia nominal. Es la misma, ¿no? La potencia para ambos lados es la misma. Y de estas ecuaciones, fíjense, acá ustedes llegan, vamos a dividir la impedancia del lado de alta en PU entre la impedancia en PU del otro lado. Y se llega a que la impedancia en PU del lado de alta tensión es igual a la impedancia en PU del lado de baja tensión para el transformador. ¿Ok? Entonces, cuando el fabricante le da las características de placa de un transformador, le dice la potencia nominal aparente, el voltaje nominal a un lado del transformador, el voltaje nominal al otro lado del transformador, la corriente nominal a un lado del transformador y la corriente nominal al otro lado del transformador, y además les da la impedancia en PU, en por unidad. No les da la impedancia real reflejada a un lado o al otro lado, no. La impedancia en PU, porque es la misma para ambos lados. Fíjense acá ustedes revisen con mayor tiempo en la deducción y llegan a esta conclusión, que en PU la impedancia es igual a un lado del transformador que al otro lado del transformador.
por unidad la impedancia es la misma del transformador. Entonces el fabricante, cuando le da los datos de placa, simplemente le da la impedancia en por unidad. Por ejemplo, puede decir, haya un transformador de 800 kVA, tensión primaria 22.900, tensión secundaria 460 voltios, impedancia en por unidad 4%, o sea, 0.04. Esa impedancia, esos son los datos de placa. Potencia, voltaje, corriente e impedancia en por unidad. Esa impedancia por unidad yo la puedo reflejar a un lado del transformador o al otro lado del transformador. Simplemente tengo que multiplicar esa impedancia en por unidad, que hemos dicho 0.04, por la tensión al cuadrado a la que queremos llevar, dividido entre la potencia del transformador. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos acá. En el sistema de transmisión peruano, el 80%, o sea, transmisión, está hablando arriba de 30, 33 kV, ¿no es cierto? El 80% del sistema de alta tensión, arriba de 33 kV, son transformadores de 3 bobinados. Un lado de alta tensión primario, un lado de baja tensión y un lado de media tensión secundaria. O sea, el gran porcentaje de transformadores de potencia, son transformadores de 3 bobinados. Y fíjense, acá dice ZPS, impedancia por unidad entre el primario y el secundario. Si es el primario y el secundario, la impedancia por unidad. Y como si esto no existiera, está abierto, como si no existiera. Y esto se trata como un transformador de 2 devanados. ¿No? Este de acá está como... Este de aquí es otro transformador de 2 devanados. Y este de acá es otro transformador de 2 devanados. O sea, al final el tratamiento lo doy como transformadores de acá, como transformadores de 2 devanados. ZPS, impedancia referida al primario del transformador de 3 arrollamientos con el terciario abierto. O sea, ZPS se refiere a este de acá, con que esto no existe. ZPT, impedancia reflejada al lado primario, pero que no existe este de acá. Y ZST es este de acá, es la impedancia vista del secundario del transformador como si no existiera este de acá. O sea, acá hemos puesto ZPS, ¿no? Que es la impedancia en por unidad propia del primario y la impedancia en por unidad del secundario, Z sub PS. Y así hay Z sub PT, es la impedancia del primario más la impedancia del terciario, Z sub ST, por ejemplo. En este caso es Z sub ST, secundario con terciario. Y así yo puedo obtener en por unidad cuál es la impedancia de cada bobinado, Z sub P, Z sub S, Z sub T. Y represento así al transformador de 3 devanados.
Z sub P, Z sub S y Z sub T. Donde la impedancia entre el primario y el secundario es Z sub P más Z sub S. Entre el primario y el terciario es Z sub P más Z sub T. Y entre el secundario y el terciario es Z sub S más Z sub T. O sea, aquí ya no existe transformador, porque estamos trabajando en por unidad. Dice determinar la impedancia del PU del primario, secundario y terciario. Es un dato de placa real. Arrollamiento primario, la tensión es 4, se refiere a un sistema trifásico. 14.85. Tensión nominal típica de minera, 14,85. Potencia nominal del primario, 15 MVA. Y acá arrollamiento secundario, tensión nominal 66. La potencia también de arrollamiento es 15 MVA. Del terciario, 4,8, tensión típica de minera. Lo que pasa es que algunos motores de gran capacidad para hacer la molienda son motores en media tensión. Y este 4,8 es un voltaje típico de media tensión para motores. Media tensión es arriba de 1000 voltios y menos de 30 o 33 kV, lo que establece el código. Ya tengo el voltaje de línea, primario, secundario y terciario. Y acá están las potencias nominales. Otro dato del problema es que Z sub PS tiene este valor, 0.06, 0.069, Z sub PT y Z sub ST. Y acá me dan los valores base, con los cuales he tenido Z sub P, Z sub S y Z sub T. Acá dice determinar la impedancia en PU del primario, secundario y el terciario. Me están pidiendo esto, esta impedancia. Z sub P, Z sub S, Z sub T. Acá vamos a tener, acá octa 1, antes de resolver, octa por los valores de base. En este caso 15 MVA y voltaje base, depende en qué zona estamos trabajando. Va variando. Entonces, para obtener Z sub PS, acá me dice que Z sub P es 14,85, 15 MVA. Secundario 66 kV, 15 MVA. O sea, la potencia nominal es 15 MVA. El voltaje en el primario es 14,85, el voltaje secundario es 66. Si me está dando que Z sub P es 6,9%, no hay ningún problema, porque tanto la potencia como el voltaje son valores nominales y se mantiene. La impedancia Z sub PS es 6,9%. Z sub PT, 5,6. Voltaje 14,85 y potencia 5,25. Obtenemos Z sub PT 0,16 y Z sub ST 0,109 en PU. Y ya podemos tener Z sub P, Z sub S y Z sub T. Se resuelven esas ecuaciones y Z sub P, Z sub S y Z sub T. En este punto yo le puedo agregar todos los circuitos y sus estaciones existentes, igual en este punto. Esto es como una T, ¿no? Como una T.
y se han obtenido los valores en por unidad Z sub P, Z sub S y Z sub T. Supongamos que ocurre un cortocircuito en los bornes, un cortocircuito trifásico en los bornes T del transformador, del terciario. Solamente se tiene en cuenta esta y esta impedancia. Esto es como si no existiera. Está abierto acá. Z sub P y Z sub S. Y calculamos la corriente de cortocircuito y acá la tensión. O en PU. Este es un asunto que seguramente lo han visto con mayor detalle en el curso de potencia. El teorema de los componentes simétricos. Lo que pasa es que, ¿cómo resuelvo fallas en un sistema trifásico? Con cortocircuitos trifásicos. Simplemente lo llevo toda por unidad y ya. Primero lo que hago es sacar el circuito equivalente por fase. O sea, fase neutro, hago el circuito equivalente. Y luego lo trabajo en por unidad. Y de esa manera ya no existen los transformadores. ¿Ok? Pero eso es cuando el sistema es trifásico. O sea, con el sistema trifásico, ¿cómo obtengo las corrientes de corriente trifásico? Muy simple. En primer lugar, hago la representación del sistema como un sistema fase-tierra, monofásico. Y luego empleo por unidad y ya omito la existencia de transformadores. Y me resulta muy fácil calcular las corrientes de cortocircuito en cualquier parte del sistema, siempre y cuando sea trifásico. El problema es que, a ver, vamos a preguntarle a un alumno. El señor Diego García no está. El señor David Girón tampoco. El señor Martín Guaya. El señor Edison Jiménez. El señor Juan Landeo. El señor Raúl Lara. Eber Maldonado. Álvaro Malma. Ingeniero, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eder Maldonado. Ya. Una consulta. No sé si se acuerda en la clase anterior de todos los cortocircuitos, ¿cuál era el que es con mayor frecuencia? El que ocurría más veces. Hay cortocircuito trifásico, bifásico, bifásico a tierra y unipolar a tierra. ¿Cuál era el que ocurría más veces? El monofásico a tierra. El monofásico. ¿Qué porcentaje? ¿Se acuerda más o menos? El porcentaje no recuerdo, ingeniero. Ya, ok. Perfecto. Efectivamente. Vamos a preguntar, el de mayor frecuencia es el monofásico a tierra. El señor Malma. El señor Cristian Mamani. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Cuál era el cortocircuito con que menor frecuencia o que menor frecuentemente ocurría? ¿El trifásico? El trifásico. ¿Qué porcentaje más o menos? El porcentaje no recuerdo, ingeniero. Ok. Correcto. Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, en la clase de hoy día, es que es muy fácil conocer las corrientes de cortocircuito para cortocircuitos trifásicos. Pero como dijo su compañero John Mamani fue el que respondió, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, como dijo su compañero John Mamani,
El cortocircuito trifásico es el menor, el que con menos frecuencia ocurre, del 3 al 5%. Es el que ocurre con menor frecuencia. El valor por unidad nos permite hallar fácilmente, debido a su artificio de omitir el transformador, cortocircuitos trifásicos. Pero el problema es que la gran cantidad de cortocircuitos no son trifásicos. Estamos hablando del 95% de cortocircuitos no son trifásicos. ¿Ok? Entonces, aquí viene un teorema, el teorema de Fortescue, que él dijo, ¿no? Cualquier sistema de n fasores desbalanceados es igual a la suma de n sistemas balanceados. O sea, es un teorema, el teorema de Fortescue es un teorema general, que después los electricistas lo recogieron para aplicarlo. Es ya una aplicación particular del teorema de Fortescue, del teorema de las componentes simétricas. Entonces, los electricistas dicen, cualquier sistema trifásico desbalanceado es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Cualquier sistema trifásico desbalanceado, cualquier sistema trifásico desbalanceado, es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Y el sistema trifásico balanceado nosotros sabemos resolverlo. ¿Ok? Lo tratamos por fase, le aplicamos por unidad y lo resolvemos fácilmente. Entonces nuestro problema es encontrar los tres sistemas trifásicos balanceados, que representan al sistema trifásico desbalanceado, que se encuentra en falla, a través de una falla unipolar a tierra, o a través de una falla bifásica, o a través de una falla bifásica a tierra. ¿Ok? Entonces, cualquier sistema de n fasores desbalanceado es la suma de n sistemas balanceados. Tratándolo en la parte eléctrica, cualquier sistema trifásico desbalanceado es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Los tres sistemas balanceados dan un sistema desbalanceado. Entonces acá dice teorema de Fortescue para sistemas trifásicos. El teorema de Fortescue aplicado a redes trifásicas queda formulado de la siguiente manera. Un sistema trifásico de tres fasores desbalanceado puede ser compuesto en tres sistemas trifásicos de tres fasores balanceados, llamados de componentes simétricos, de secuencia positiva, negativa y cero. El sistema trifásico balanceado es un fasor más el otro fasor atrasado 120 grados, más el tercer fasor del mismo módulo. Los tres fasores tienen el mismo módulo y en argumento están separados 120 grados uno del otro. Pues tienen el mismo módulo, o sea, la misma amplitud. Y el argumento es que están desfasados 120 grados. Es un sistema trifásico balanceado de secuencia positiva. Hay también un sistema trifásico de secuencia negativa, ¿no? Se le llama así porque gira en el sentido contrario al sentido que tiene el sistema trifásico original. Es un conjunto de tres fasores balanceados girando en una secuencia de fases contraria al sistema original de balanceado. Y un sistema de secuencia cero, donde los tres módulos tienen igual amplitud y el argumento es 0 grados uno con respecto al otro. ¿Ok? O sea, tres fasores de la misma amplitud,
pero uno con respecto al otro están desfasados 0 grados. Sistema trifásico balanceado. O sea, el fasor A es conformado por el fasor de secuencia positiva, perdón, 0, el factor de secuencia 0, más el fasor de secuencia positiva, más el fasor de secuencia negativa. El fasor B también es el B de secuencia 0, B de secuencia positiva y B de secuencia positiva, igual con C. Pero este sistema denominado de secuencia 0, balanceado. Este sistema de secuencia positiva, balanceado. Y este sistema de secuencia negativa, balanceado. Y obtenemos valores de B sub A, B sub B y B sub C. Si este es el B sub A, B sub A0, más B sub A1 más B sub A2. Como secuencia positiva, los tres tienen el mismo módulo y están desfasados 0 grados, B sub A0, acá también puedo poner B sub A0 y acá B sub A0. Tienen el mismo valor. B sub B es B sub A0 más A cuadrado B sub A1 más A B sub A2. Y así también podemos obtener B sub B y B sub C. Este es un repaso de lo que ustedes seguramente lo han visto en potencia. O sea, B sub A, B sub B y B sub C son los valores reales, ¿no? Que puede ser B sub A 0, B sub B, digamos, 120 kb y B sub C 110 kb, ¿no? Son los tres corrientes o voltajes, según se trate, ¿no? Porque esta ecuación es válida para voltajes, como se ve acá, y también es válida para corrientes. Acá obtenemos los valores de secuencia 0 positiva y valores de secuencia negativa a partir de los valores reales de voltaje. Voltajes reales, pero voltajes reales. Y acá se ve claramente, ¿no? Este es el sistema desbalanceado. B sub A es este fasor. B sub B es este fasor. Y B sub C es este fasor. Como ven, el circuito principal es B sub A, B sub B y B sub C. Y como ven, no tienen el mismo módulo, ni están separados 120 grados uno con respecto al otro. O sea, ha ocurrido una falla y se han producido esas tres voltajes. B sub A de un valor, B sub B de otro valor, desfasado con respecto a sub A un valor, y B sub C también de otro módulo, y desfasado de otro argumento de B sub B. O sea, los tres fasores pertenecen a un sistema trifásico desbalanceado. Por el teorema de Montesquieu se demuestra que este sistema trifásico desbalanceado es la suma de tres sistemas trifásicos balanceados. Y son estos: B sub A, B sub B, G, y B sub C. Perdón. Secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Los tres sistemas son trifásicos balanceados. Sumando los tres, o sea, B sub A0 más B sub A1 más B sub A2, me sale B sub A.
este sistema desbalanceado es la suma de los tres sistemas balanceados. Ya lo vamos a ver en forma más... Adelante, por favor. Ahí el sentido de giro de la secuencia positiva y negativa está bien, porque creo que en la teoría decía que la negativa gira en sentido contrario que la positiva. Sí, efectivamente. La secuencia negativa o sea, usted toma como referencia el sentido de giro real del sistema. Tiene un sentido de giro. Ya, la secuencia positiva gira en el mismo sentido de giro, que la secuencia positiva, que la real. Y en la secuencia negativa gira en sentido contrario que la real. ¿No? Entonces acá el gráfico le indica que estás girando en el mismo sentido, ¿no es cierto? Pero si usted ve a la fase, en el primero, a la fase A le sigue la fase B. Y en el segundo caso, la secuencia negativa, a la fase A le sigue la fase C. ¿Ok? O sea, acá puede usar dos formas. Girarlo, poner la velocidad angular en sentido contrario, pero también tiene que cambiar las letras. Y fíjese la secuencia 0. La secuencia 0 sigue el mismo sentido de giro que la secuencia positiva. O sea, la secuencia positiva y 0 sigue el mismo sentido de giro que el sistema real. Y la secuencia negativa sigue el sentido contrario. Voy a revisar este asunto para traerlo más claro en la próxima clase. Pero tiene razón. La secuencia negativa gira en sentido contrario al sentido de giro del sistema real. La secuencia positiva gira en el mismo sentido que el sistema real. Este es un teorema que simplifica tremendamente la solución, porque nosotros sabemos resolver un sistema trifásico balanceado, o sea, que estén con el mismo módulo y separados 120 grados, otro sistema trifásico balanceado. Los tres tienen el mismo módulo, aunque aquí no pareja, se supone que tienen igual módulo, o sea, igual amplitud, y desfasados también 120 grados. Y acá también un sistema trifásico balanceado. Los tres tienen el mismo módulo y están separados el mismo ángulo. En este caso, el ángulo de separación es 0 grados. Y en este caso, el ángulo de separación es 120 grados. Los tres son sistemas trifásicos balanceados. Y eso lo sabemos resolver. Porque lo que hacemos es pasarlo a un sistema de fase y trabajarlo por unidad. Y omitimos los transformadores y lo resolvemos fácilmente. Podemos armar un circuito de secuencia positiva, armar otro circuito, o sea, otro generador, otro transformador, otras líneas de secuencia negativa y otro circuito de secuencia cero, otro generador, otro transformador y otras líneas de secuencia cero, pero los tres balanceados. O sea que todo radica en cómo armamos cada uno de estos elementos para finalmente obtener el sistema desbalanceado, que es el sistema real. Ha ocurrido una falla, pero esta falla, con estos tres fasores de voltaje, equivale a la suma de esos tres sistemas trifásicos balanceados. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es la representación para obtener, o sea, la representación del generador en secuencia positiva, la representación del transformador en secuencia negativa, positiva, la representación de la línea en secuencia positiva. Y tenemos el sistema de secuencia positiva. Igual, la representación del generador en secuencia negativa, la representación del transformador en secuencia negativa y la representación de la línea en secuencia negativa. Y tenemos el sistema en secuencia negativa. Igualmente con el secuencia cero. Generador en secuencia cero, ¿cómo se representa?
el transformador en secuencia 0, cómo se representa, y la línea en secuencia 0, cómo se representa, y tenemos solucionado el sistema en secuencia 0. Y los resultados que tenemos ahí, yo acabo de tener un resultado de corriente de circuito, acá otro resultado de corriente y acá otro resultado. La corriente, o por ejemplo acá un voltaje, porque acá estamos hablando de voltaje. Acá vamos a tener un voltaje, otro voltaje y acá otro voltaje. La suma de los voltajes B sub A1, B sub A2 más B sub A0 me da B sub A. Si ustedes ven acá B sub A es B sub A1 más B sub A2 más B sub A0. Me da B sub A. Ahora agarro B sub B1 más B sub B2 más B sub B0 me da B sub B. B sub B1 más B sub B2 más B sub B0 me da B sub B. Y este fasor pertenece a un sistema desbalanceado. Igual hago con B sub C. O sea, a partir de resolver estos tres sistemas balanceados, obtengo mi sistema desbalanceado. ¿Alguna pregunta? Queda pendiente la consulta que me dio su compañero sobre el sentido de giro correcto. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Adelante. el sentido de giro me parece que está plasmado solamente que las flechitas ahí están mal indicadas, porque yo veo en el esquema de la izquierda que dice ABC en sentido horario, Yo en lo la del tengo medio en dice horario. ABC en sentido antihorario. ¿Sí? Sí. Así es. ¿Algún agregado, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces, ahí nos quedamos hasta el próximo miércoles, 22. Muchas gracias. Buenas noches. Ingeniero, ¿ese archivo los va a compartir? Ya está en el aula. A ver, por favor, verifiquen. A ver. Profe, sube la clase también, por favor. Sí, para la verla clase del en- día anterior hubo un problema y no se pudo subir, pero hoy día se va a subir. Muchas No gracias, sé si se profe. ve. Listo, ¿Se ingeniero, ve gracias. ahorita o no? ¿Ya está subido? No sé si pueden ver si ya está subido en el aula virtual. Sí, el profesor, archivo. ya está subido. Ya está Ya, en el aula correcto. virtual. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles 22. Muchas gracias, buenas noches. Solo ingeniero, gracias. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Muchas Ingeniero, gracias. Solo ingeniero. Muchas gracias.